Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende del lugar y del punto donde te encuentres eh, y donde estés viendo este video. Hoy quiero conversar acerca de un punto bien importante en el mundo de la lubricación y es la característica principal que nos permite clasificar los distintos lubricantes. Esta característica se llama viscosidad. ¿Qué es la viscosidad y para qué sirve? ¿Cómo fue su evolución en el tiempo durante muchos años para llegar a las aplicaciones que hoy conocemos? ¿Qué es lo que permite que un lubricante pueda usarse en un motor de aviones o en una moto o en un carro? ¿Qué marca esa diferencia y cómo se logró determinarlo? El día de hoy voy a dejarte un recurso, un timeline interactivo. Allí vas a ver una línea de tiempo. En esa línea de tiempo vas a encontrar elementos interactivos en donde vas a poder desplegar información importante. Cada uno de ellos te va a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Qué relaciona un lubricante con la presión arterial? ¿Puede haber alguna comparación o similitud para determinar la viscosidad de un lubricante y poder obtener la presión arterial? En ese timeline hay un punto bien importante, bien específico, que nos ayudará a responder esta pregunta. Es por eso que te invito a que vayas al recurso, veas el timeline y te prepares para el próximo encuentro síncrono que vamos a tener. Espero que disfrutes este recurso. Ok, a través del enlace vas a poder acceder a este recurso. En esta línea de tiempo vemos cómo, incluso antes de Cristo, los egipcios ya podían o ya hacían observaciones que tenían que ver con la determinación de la viscosidad. En esa época sabemos que la determinación del tiempo se hacía a través de los relojes de sol. Pero ¿qué pasaba cuando llegaba la noche o cuando los días estaban nublados y no había forma de determinar el tiempo? Pues ellos crearon un reloj de agua. Ese reloj lo llamaban clepsidras y lo que hacían era colocar agua en un recipiente que se hacía caer hacia otro recipiente bajo un flujo constante para determinar a través del volumen el tiempo. Sin embargo, Amelet descubrió que cuando habían cambios de estaciones, dependiendo de la temperatura, el comportamiento variaba. Y es allí cuando empezó a ver que los cambios de presión y temperatura afectaban la dinámica del fluido y creó unas clepsidras que estaban determinadas para las distintas épocas del año. Así pues, pudieron seguir determinando el tiempo e incluso los religiosos podrían utilizarlos para sus rituales y los oradores para su discurso. A Amelet se le considera el primer reólogo de la historia. La reología es aquella ciencia que permite estudiar el comportamiento. ¿Alguna vez has pensado cómo medían el tiempo antes de que existieran los relojes? Allí en ese link podrás ver una pequeña historia y explicación. Luego de esto, no es hasta 1687 que se tiene información acerca de los estudios de la viscosidad. Y fue nada más y nada menos que Newton, el mismo de la gravedad, quien estudió la viscosidad. Él determinó la primera fórmula para la viscosidad y es esa fórmula la que permite hoy en día que podamos saber el grado de un lubricante. Aquí también podrás encontrar un video en donde explican la fluidificación. En 1838, 150 años después, un médico francés llamado Puiseux es quien determina el primer viscosímetro. Y él en realidad no estaba estudiando los líquidos, sino que estaba buscando cómo la sangre fluye a través de nuestro cuerpo.
En 1851, Stokes crea otra fórmula para calcular la viscosidad y se basa en el principio de la resistencia que ejercen los líquidos cuando se lanza un objeto a través de ellos. Esta pregunta que se hizo Stokes permitió entonces determinar una fórmula que va más relacionada con la densidad de los líquidos para determinar la viscosidad. En 1890, Maurice Curie determina o hace el primer viscosímetro de tambor rotatorio. Este viscosímetro nace desde la pregunta de que si Purcell estudió el flujo dentro de tubos, él se preguntó, Couret, ¿qué pasaría si el fluido atrapado entre dos... ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa entre el fluido atrapado entre dos superficies que giran? En este punto se le dio vital importancia a los lubricantes para las maquinarias y los motores y tuvo un estudio un poco más específico. A esta viscosidad se le llama viscosidad dinámica y hoy en día se conoce como arranque aparente en frío. En 1918, Oswald determina o hace el primer viscosímetro de vidrio capilar. Este viscosímetro cambió la historia de la precisión y la fórmula y formó un método más simple y práctico para medir la viscosidad, una medición relativa que en lugar de calcular fuerzas complejas mide el tiempo que tarda el fluido en pasar entre dos marcas. En este enlace vas a poder observar a detalle cómo se realiza el método a nivel de laboratorio. Y es importante que sepas que Oswald fue el primer científico que pudo llevar este tipo de ensayo a un método de laboratorio químico. En 1933, Fritz Hopper inventa el viscosímetro de bola, optimizando el método de Stokes. En este momento, ese viscosímetro o ese tipo de cálculo de la viscosidad tiene bastante relevancia también. No es sino hasta 1934 cuando un señor de apellido Brookfield, cansado un poco de lo difícil que era medir la viscosidad o de los métodos un poco imprecisos, decide generar un viscosímetro que bautizaron con su nombre y que es bastante específico y utilizado para el control de calidad exacto en las formulaciones de los lubricantes. En este link vas a poder encontrar cómo es que ese método se realiza y cuál es su importancia. En 1970, entonces, con la automatización y la tecnología, llegan los viscosímetros que determinan la viscosidad cinemática, pero de manera automática. Estos se basaron en el principio de Oswald para poder calcular. Hi, I'm Steve Ernst, editor of Lab Compare, and I'm talking with Pat Maggi, president of Canon Engineering. Como pudiste notar, el recurso que te dejé es bastante interesante y tiene bastante información. Muchos de ellos despliegan ventanas con información relevante e importante, pero también te lleva a ciertos enlaces de videos donde puedes observar con mayor detalle cómo se hacen estas mediciones, estos ensayos de viscosidad y cómo explica de manera más detallada los principios teóricos y los fundamentos en los cuales nos basamos para determinar las viscosidades. Pero hubo un punto allí bien importante en donde pudimos relacionar la viscosidad de un lubricante con la viscosidad de la sangre y allí ya te estoy dando una pista. ¿Cómo entonces se relaciona un lubricante utilizado en un vehículo o en la industria, cualquier maquinaria, con la sangre? ¿Qué tiene que ver eso con la presión arterial? Que bueno, la sangre es un líquido y es un fluido. Me gustaría que este punto lo conversemos en clase y lleguemos a una conclusión en conjunto. Así que prepárate para el próximo encuentro síncrono en donde estaremos hablando de este tema y estaremos descubriendo esta relación que existe entre estos dos puntos.